Decía, hay propiedades que pueden sumarse. La masa, por ejemplo. Yo tengo una balanza y tengo un lapicero y pesa 5 gramos, pongo 10 lapiceros y la masa va a ser mucho mayor. Vale decir, la masa se adiciona, se suma. Si tengo un recipiente de 250 mililitros y tengo 50 mililitros de un líquido y agrego 30, 40 de otro, pues los volúmenes tienden a sumarse. ¿Sí? O sea, los volúmenes también son aditivos. Por lo tanto, hay propiedades que pueden sumarse. Hay un tipo de propiedades que justamente no tienen esa conducta. Se me ocurre, ustedes que han hecho molaridad. Si tengo una solución 1 molar y la mezclo con una solución 2 molar del mismo soluto, la mezcla de los dos nunca va a ser 3 molar, ¿cierto? Una solución 1 molar de cloruro de sodio más una solución 2 molar de cloruro de sodio, nunca, pero nunca va a ser mayor que 2 molar y nunca va a ser menor que 1 molar. La mezcla va a estar entre el valor de la concentración menor y nunca va a llegar al valor de la concentración mayor. Se va a encontrar entre los dos. Esa propiedad que es la concentración, por lo tanto, no es aditiva. Pero existen unas propiedades llamadas coligativas. Tienen algo particular estas propiedades. Estas propiedades no tienen que ver con la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, la conductividad eléctrica tiene que ver con la naturaleza del soluto en una solución. ¿Sí? Cuando hablamos de conductividad eléctrica de soluciones. Si yo tengo disuelto cloruro de sodio, sé que va a conducir la corriente eléctrica. Si tengo disuelto glucosa, sé que no va a conducir la corriente eléctrica. Esa propiedad está ligada a la naturaleza del soluto. Aquí no. Esas propiedades están ligadas al número de partículas de soluto disueltas en la solución. O sea, hay más soluto, hay más de la propiedad. Hay menos soluto, hay menos de la propiedad. Por lo tanto, si algo tiene que saber aquí va a recordar las unidades de concentración. ¿Sí? Vale decir todo lo que han debido hacer ya. Molaridad, normalidad, porcentaje más, etc. Pero resulta que ninguna de ellas es invariable. Las unidades de concentración pueden cambiar. Sobre todo cuando cambia los parámetros físicos que la definen. ¿Y esos quiénes son? Pues la temperatura para soluciones sobre todo líquidas y gaseosas y la presión para soluciones gaseosas. Bueno, definitivamente también para líquidos. Pero sobre todo para las gaseosas. Sobre todo. ¿Cuáles son esas propiedades que tienen que ver con el número de partículas, con el número de especies que se han disuelto? Esas propiedades que se llaman coligativas, que viene del latín coligatus, que significa unidos a, básicamente son la variación del punto de ebullición, la variación del punto de congelamiento y la presión osmótica. ¿Sí? Vamos a verlos uno por uno. Bueno, hay unas diapositivas previas que tienen definiciones que ya son harto conocidos. ¿Qué es una solución? ¿Qué es el solvente? ¿Qué es el soluto? Sobre eso ya no se va a poner énfasis. Quizás este término pueda ser nuevo y tiene que manejarlo muy bien. Lo que es solubilidad. Solubilidad es lo máximo de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. La solubilidad tiene que ver con el soluto. Y definitivamente tiene que ver con el solvente. Si el solvente no se menciona en un caso, se asume que es agua. Eso es tácito. Por lo tanto, si el solvente tiende a ser el mismo, básicamente la solubilidad depende del soluto. Pero, como repito, la solubilidad es una propiedad física y esta a su vez depende de otras propiedades físicas. ¿Quién ha tomado una taza de café donde se la sirvieron muy caliente y usted agregó 3 cucharadas de azúcar, pero por X motivos
usted no la terminó de tomar. Y cuando continúa haciéndolo, va a encontrar que parte de ese azúcar que estaba disuelto, al enfriarse el café, pues ya no lo está. Y usted va a encontrar que el azúcar se depositó en la base. ¿Qué pasó si estaba disuelta? Que como cambió la temperatura, mucho de lo que estaba disuelto dejó de estarlo. Vale decir, ¿la solubilidad se afecta por la temperatura? Sí. Algo más. Si usted tiene una bebida gaseosa, incluso el champán o la cerveza, todas ellas indican de que deben consumirse frías. El champán se consume frío, la cerveza se toma helada, las gaseosas se toman heladas. ¿Qué tienen los tres en común? Muchachos, ¿qué tiene una cerveza en común con una gaseosa y el champán? Prendan su micrófono y respondan. ¿Qué tienen en común? Hablando de solutos. ¿Alguien, muchachos? Las tres son soluciones, ¿no es cierto? Son soluciones líquidas. Listo. Pero, hablando de solutos, el champán tiene gas disuelto, la gaseosa tiene gas disuelto y la cerveza tiene gas disuelto. O sea, uno de los solutos es gaseoso. En una solución puede haber más de un soluto, por si acaso, ¿no? Si alguien dice lo contrario, ha leído muchos libros y no ha visto la vida real. ¿Sí? Un docente decía que la solución debe tener un solo soluto. Y eso lo sacó de un libro de Pre. Y esas cosas no deben leerse, pues. Ya no, ya. Listo. ¿Qué pasa cuando el soluto es gaseoso? Si yo quiero que el soluto se quede, pues justamente, la temperatura debe ser baja, porque la solubilidad de los gases es mayor a bajas temperaturas. ¿Por qué un pescador se va a las 4 de la mañana a pescar? Porque ahora el agua está fría. Y si está fría, hay más oxígeno disuelto en la parte superficial del agua. Y si hay más oxígeno disuelto, hay más peces a flor de piel. Al mediodía, cuando se eleva la temperatura, en la superficie del mar va a haber muchísimo menos peces o ninguno. Porque al elevarse la temperatura, el oxígeno disuelto se fugó. Por lo tanto, nadie va a pescar a esa hora. No va a encontrar nada. Los peces están mucho más adentro. Tiene sentido, ¿no? La solubilidad es importante para un ingeniero químico. ¿Cómo se llama la solución que llegó al máximo de su solubilidad? Es como cuando usted estudió toda la noche para su examen. Estudió tanto que luego se cansó, ya no da más. Usted se saturó. Listo, correcta. Por analogía, una solución que ya no puede disolver más soluto se le llama saturada. ¿Con cuántos gramos de cloruro de sodio se satura 100 mililitros de agua? Con 35,9 gramos, ingeniero. Muy bien. Entonces, esa es la solubilidad. 35,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de agua. Y cuando tiene esa concentración en gramos por litro, se dice que la solución está saturada. Ingeniero, si tiene 30, será no saturada. Pero 30 es cercano a 35. La voy a llamar concentrada. Y si tiene 1 gramo nada más, la voy a llamar diluida. Por lo tanto, la solución no saturada o puede ser o diluida, si está muy lejos del límite de solubilidad, concentrada, si está cerca al límite de solubilidad, y saturada cuando está justamente en el límite de solubilidad. Si lo máximo que se puede disolver es 35,9, ¿cómo es posible que se sobresature? ¿Cómo es posible que disuelva más? Pues simple. Acabo de decir hace unos minutos que... Elevar temperatura. Exacto. Que yo puedo cambiar los parámetros de temperatura y presión, y en función a eso yo puedo hacer que se disuelva más. Y eso se llama sobresaturar. ¿Sí? Es así que se produce
la extracción del azúcar del jugo de caña. Cuando usted tiene, en el ingenio azucarero, tiene el ingreso de la caña, lo que se hace primero que todo es lavarla, cortarla, y luego a la caña se le agrega agua caliente y pasa por unos molinos. Y sale el agua caliente, acuérdese, solubilidad, va a hacer que se disuelva la sacarosa que está en la caña y la va a retirar. Y lo que tengo es una solución diluida de sacarosa, que está ahí del jugo de caña. Yo lo caliento para que se vaya parte del agua y la solución se concentra. Cualquiera que haya hecho algo de repostería en su casa sabe que si usted calienta una solución azucarada se vuelve caramelo, ¿no? Y eso nunca cristaliza, ya lo dañó. Así que no lo puede calentar indefinidamente. Debe tener cuidado que no se caramelice porque si no lo van a despedir para haber dañado toneladas de azúcar. Es un hecho, lo van a despedir, pero usted puede jugar con la temperatura y la presión. Y usted sabe que el agua puede ebullir a 20 grados, a 30 grados, a 40 grados. No siempre a 100. ¿De qué depende? De la presión exterior. Vale decir, usted puede hacer que a presiones menores a la atmosférica el agua ebulla a menos temperatura, sin caramelizar el soluto sacarosa en ese jugo. Así que la concentración se hace en unos evaporadores al vacío. En la industria azucarera eso se llama vacuum pan. ¿Sí? Vacuum de vacío, pan significa todo, ¿no? O sea, ahí se hace un vacío total. Entre comillas, no existe el vacío total, por si acaso, ¿no? En esos equipos se evapora, pero a vacío, de tal manera que no se evapora a 100 grados, sino mucho menos. Y el agua se va evaporando hasta que la solución pasó de diluida a concentrada a saturada. Lo llegué al límite. Y el ingeniero químico que trabaja en su carrera comienza a tomarle el pelo a la solución saturada. Si la solución saturada ya no puede disolver más soluto, ya llegó al límite de su saturación, los ingenieros lo que hacen es agregarle cristales de azúcar a la solución saturada. Eso se llama sembrar la semilla. Le agregan cristales de azúcar que por su tamaño fueron separados en una centrífuga y no se comercializan, lo utilizan para sembrar cristales. Se le agrega la solución saturada y magia, la solución saturada comienza a sobresaturarse. Se dirá, no tiene sentido agregarle azúcar a la solución saturada. Ah, se le agregó en caliente. ¿Se acuerdan del café caliente que luego se enfrió? ¿Qué pasó cuando se enfrió? Lo que estaba disuelto dejó de estar disuelto. Listo. Aquí le voy a agregar la semilla. Va a haber más soluto que el que permite, pero como está caliente ya el vacío, el agua se va a evaporar. Resultado de eso, lo que tengo es azúcar en cristales. O sea, va a precipitar el soluto, en este caso la sacarosa. Y como está todavía caliente ya el vacío, el agua se va a evaporar. Lo que va a quedar es soluto y el agua se va a ir evaporando. Ingeniero, pero el azúcar sale mojado. Lógico. A ver, caballeros y señoritas, cuando el cabello está mojado, secadora de cabello, toalla, lo que sea. Así que lo que hacen es, en la industria azucarera, secarla. ¿Con qué lo secan? Igual que el cabello, con aire caliente. Y el azúcar húmedo se seca. Otra forma, lo colocan en una centrífuga. Y en la centrífuga separan lo que ellos llaman el licor, el agua. Es separado y lo que tengo son cristales. Es secado y luego embolsado. Si quiere aprender sobre soluciones, visite un ingenio azucarero. Toda la teoría que suena a verso la encuentra en un solo proceso industrial. Por eso la madre de la ingeniería química en el Perú y la industria azucarera. Es el papá de los pollitos. ¿Listo? Una explicación súper rápida. Súper rápida. Miren, usted cuando estudie, evite. Bueno, es bueno también tener la habilidad numérica, ¿no? Pero lo que debe entender son los principios.
¿La concentración puede cambiar? Sí. ¿Cuándo la utilizo? Ah, ¿me sirve en la vida real? Claro que sí, claro que sí. Y muchísimo, y muchísimo. Listo, esto del estado físico de las soluciones no es trascendente. A lo que le decía, la solución saturada, ¿se dan cuenta que algo están sembrando acá? En la pinza se nota que tienen algo, ¿no? Ah, es una semilla. ¿Qué pasa cuando le agregan la semilla? La solución saturada mágicamente se convierte en sobresaturada. O sea, comienzan a formarse los cristales. En este caso, esos cristales tienen forma de aguja. No se imagine que los cristales son todos como los que conocemos de la sal, cloruro de sodio, de la sacarosa, que son cúbicos, ¿no? No, en algunos casos tiene forma de aguja. En el caso del fenol tiene forma de aguja también. ¿Sí? Hay N formas, ¿ya? No se preocupe por eso lo va a aprender más adelante. Esta es la imagen de una solución saturada que se está sobresaturando. Y si yo sigo calentando, se va a ir el solvente. Y si es a vacío, se va a ir más rápido. Ojo, pero eso todavía no es propiedades coligativas, ¿no? ¿Por qué tanto antesala? Es para hacerla recordar, ¿no? Estas son unidades químicas de concentración. Hay unidades físicas, ¿no? Porcentaje en masa, porcentaje en volumen, concentración en gramos por litro. Sí, sí, son útiles. Vamos recordando qué cosa es la molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto que se han disuelto en una cantidad de solvente. Y se expresa en moles de soluto por litro de solución, ¿no? Más que de solvente, perdón, de solución. Me corrijo. Moles de soluto llevados a una cantidad de solución. Eso se llama molaridad. M mayúscula su símbolo. Se expresa en moles por litro. La fracción molar tiene que ver con las moles de soluto entre las moles totales, ¿no? Soluto, solvente, y juntos hay una mezcla, la solución. La cantidad de moles de soluto disueltos en una cantidad de moles de solución se llama fracción molar. Y existe la molalidad con L, donde la cantidad de solución se expresa no como moles, como en la fracción molar, no como litros, como en la molaridad, sino se expresa por kilogramos. ¿Dirá, profesor, kilogramos? Sí, kilogramos. ¿A quién se le ocurriría utilizar los kilogramos? Bueno, pues tiene una explicación. Las moles de soluto que se disuelven en determinados kilos de solvente, o de solución, si lo quiere decir así, eso se llama molalidad. Y es lo que se va a usar. Te dirá, profesor, ¿por qué va a utilizar masa y no volumen como la molaridad? O como la normalidad. Pues fácil, porque las propiedades coligativas, muchas de ellas tienen que ver con el cambio de temperatura. El aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, son propiedades que tienen que ver con cambio de temperatura. Y dígame, ¿el volumen cambia con la temperatura? La respuesta es sí. Ingeniero, pero la variación es insignificante, pero sí, hay cambio. Por lo tanto, no se va a utilizar ninguna unidad de concentración que tenga volumen en el denominador, porque justamente el volumen cambia cuando cambia la temperatura. Por más insignificante que sea, cambia. Así que lo que se va a utilizar es una unidad física, en este caso, que no cambie con la temperatura, y esa es la masa. La masa no cambia con la temperatura, por lo tanto, voy a utilizar masa, va a ser moles de soluto por kilogramos, unidad de masa. ¿Por qué? Porque esas no cambian con la temperatura. ¿Listo? Ahora sí, recién comienzan las propiedades coligativas. Todo lo anterior fue antesala. ¿Hasta ahí preguntas, muchachos? No, ingeniero, está todo claro. Listo. ¿El resto, por favor? Sí, ingeniero, todo claro. Listo. Ingeniero, sí lo estamos entendiendo.
A ver, voy a salir de la diapositiva, quiero ver si ya despertaron el resto. Bueno, somos pocos, pero somos. Vamos a ver. Se puede decir que aquí comienza el curso. Ya, ponga muchísima atención. Esto es física. A ver, como usted está en su casa, asumo de que usted lava su ropa. Usted lava su ropa y la cuelga, evidentemente, para secarse. Lo que está más húmedo termina luego seco. ¿Qué le pasó? Pues se evapora el agua. Y cualquiera se ha dado cuenta de que el agua se evapora más rápido cuando hay mayor temperatura. ¿Sí? Un día soleado, caluroso, la ropa se seca muy rápido. Ojo, en la industria, los expertos en secar cosas, llamémoslo así, son los ingenieros químicos. ¿A quién se le ocurriría secar cosas en la industria? Los alimentos se secan por lo pronto. Usted habrá visto que en la carretera de Chiclayo y Lambayeque hay una veintena de molinos de arroz, piladoras de arroz, mal llamados molinos, y esas piladoras lo que hacen, le hacen el honor al nombre, ¿no? Pilan. Le decía que el nombre está mal puesto porque no son molinos, porque no muelen nada. Al arroz lo pilan. En cristiano lo pelan. Y para pelar el arroz, quitarle la cascarilla, lo hacen mediante fricción en unos rodillos. El arroz pasa por el centro y los rodillos giran en sentido contrario y lo que hacen es quitarle la cascarilla. El arroz es pelado, pero no solo lo pelan, hay mucha teoría ahí detrás. Mucha teoría. ¿Qué pasaría si el arroz está húmedo? Pues que a la hora de pilarlo se va a destrozar y lo que va a quedar es un polvillo. Y el señor molinero, el arrocero, llamémoslo así, va a perder su cultivo. Su grano que va a comercializar lo va a terminar perdiendo. Y los ingenieros, sí, está lleno de ingenieros químicos la industria molinera. Los ingenieros químicos descubrieron que cuando el arroz está muy húmedo, eso ocurre. Y cuando el arroz está muy seco, eso también ocurre. Oye, entonces tengo que descubrirle una humedad en la cual se puede pilar el arroz y no destruirlo. Sí, ya la descubrieron. Bordea el 14% de humedad. 12-14%. Con esa humedad, el arroz es pelado o pilado y no termina destruyéndose. Ah, qué interesante. Entonces, dígame, en promedio, ¿cuál será la humedad del arroz cuando llega del campo, post cosecha? Le cuento que depende, pues, ¿no? Si el arroz es de la selva, viene con más de 20% de humedad. O sea, de 1 kilo de arroz, 200 gramos es agua. ¿Se imagina? Ahora, si el arroz es de la costa, pues el porcentaje de humedad es menor. ¿Sí? ¿Por qué estoy explicando eso como ejemplo? Bueno, primero que todo porque el ejemplo es cercano. Estamos hablando de nuestro entorno. Lambayeque, que es zona arrocera. Y segundo que, bueno, las plantas piladoras se encuentran básicamente en el norte. Y muchísimas de todas las que hay en el Perú se encuentran en la carretera de Lambayeque. Nosotros pasamos cerca de ellas todos los días. Listo. El quitar agua va a ser clave en muchos procesos. Los alimentos se secan. ¿Sí? Si yo quiero hacer harinas, bueno, yo tengo que tener harina de trigo. Yo debo tener clarísimo con qué humedad debe almacenarse esa harina, porque yo puedo hacer la harina con gran humedad y al día siguiente la encuentro llena de hongos. A determinada humedad, eso no va a ocurrir. Imagínense, lo importante que es esto, es importantísimo. Regresando a la teoría. Todo líquido se puede vaporizar. Cualquier líquido se puede vaporizar. El líquido más raro que conozcan, muchachos.
natural. Diga uno, piense uno. ¿El mercurio se evapora? El mercurio es líquido, ¿sabe usted? Pregunto, ¿se evapora? La respuesta es sí. Todos los líquidos se evaporan a determinada presión y a determinada temperatura. ¿Qué líquidos son más fáciles de evaporar? La respuesta es simple. ¿El agua? No. Hay líquidos más fáciles de evaporar. Y Los básicamente, alcoholes, los volátiles como la acetona, es claro, pero básicamente está relacionado con el peso molecular. Y ahí es donde la química y la física se mezclan. O sea, las sustancias de peso molecular ligero o pequeño tienden a ser más volátiles. Las sustancias de peso molecular alto difícilmente son volátiles. Y si es un átomo, como un elemento químico, perdón, como el mercurio, los que tiene peso atómico elevado, difícil que se volatilice. O sea, va a ser muy, muy dificultoso que ocurra, pero va a ocurrir. Una anécdota muy triste. Camiones llevaban mercurio rumbo a Yanacocha, de Cajamarca a Yanacocha. Sabe que en la extracción del oro se utiliza mercurio. Listo. El camión tuvo un accidente y el mercurio los barriles de mercurio se cayeron a la pista y los campesinos recogieron los barriles de mercurio. Los guardaron en su casa, se apropiaron de lo que no era suyo. Uno de ellos lo guardó bajo su cama. Había recogido el mercurio que se había derramado en el piso y lo puso en un recipiente. Según él lo quería vender. Semanas después el hombre terminó hospitalizado. El mercurio se había vaporizado y él lo había respirado. Tenía mercurio en sangre. Sí, ¿pero cómo? ¿Usted lo ha respirado porque el mercurio se vaporizó? Poquísimo, pero suficiente para hacerle daño. El hombre estaba grave. ¿Cómo sacarle el mercurio de la sangre? Uy, señores, eso es muy difícil. O no decir imposible. Y el mercurio es venenoso. Muy probable que esa persona haya muerto. Para que tengan una idea como referencia, ¿no? Ahora, todo líquido que está en un recipiente, las moléculas de la superficie son las que tienden a moverse más. Las moléculas del interior de la solución o de la fase líquida, esto cumple para las dos, para líquidos puros y para soluciones, se mueven definitivamente, pero más movilidad tienen los que están en la superficie. ¿Sí? Se nota en la diapositiva porque estoy indicando con un puntero. ¿Sí? Las moléculas superficiales son las que tienen mayor movilidad. Y por lo tanto, ellas pueden pasar a la fase gaseosa, esta de blanco. Y comienzan a fugarse. Dada su energía cinética, se salen a la fase gaseosa. Ojo, salen y regresan. Salen y regresan. Lo que es un equilibrio de fases. El líquido se vuelve vapor, el vapor se vuelve líquido. Cuando mayor es la temperatura, más moléculas de la fase líquida pasen a la gaseosa y no regresan. A menor temperatura, las moléculas que pasan de la fase líquida a la gaseosa son menor. Vale decir, quien determina el flujo de ida y vuelta de la fase líquida a la fase gaseosa es la temperatura. Y definitivamente hay algunas propiedades químicas que tienen que ver con eso. ¿Sí? Pero, después de el ir y salir, hay un estado de equilibrio. La cantidad de moléculas que se pasan de líquido a gas y la cantidad de moléculas que regresan de gas a líquido son las mismas. De tal manera que al final, si aquí hay 20 moléculas en la fase gaseosa, van a mantenerse las 20. Ingeniero, ¿que ya no sale ninguna en la fase líquido? No, sí salen. Lo que pasa es que si salen 5 de líquido a gas, 5 regresan de gas a líquido. Y si salen 10 de líquido a gas, 10 regresan de gas a líquido.
Por lo tanto, la cantidad de moléculas en la fase gaseosa ya no cambia. Se dice que se llegó al equilibrio. Eso es como la clase en la universidad, ¿no? Aquí está por iniciar la clase, comenzó la clase y algunos se aburren y se comienzan a ir por la puerta de atrás del aula. ¿Sí? A algunos les da remordimiento y se regresan. Y salen y entran, salen y entran. Y de pronto se quedaron afuera una cantidad de vagos, se quedaron afuera, una cantidad se quedó adentro. Y eso no cambia. Llegó al equilibrio. Repito, lo que está en celeste es lo líquido, lo que está aquí, luego de la interfase, es el gas. Dígame, ¿y a la fase gaseosa se le puede medir la presión? Sí. Una de las propiedades que es más fácil de medir a los gases se llama presión. ¿Cómo se llama la presión que se mide al vapor de este líquido? Se le llama presión de vapor de un líquido. O sea, la presión de vapor de un líquido es la presión que tiene el vapor de ese líquido cuando está en el equilibrio. Ojo, no midió la presión del aire, de un gas cualquiera, no. Es la presión del vapor que salió de un líquido. Eso se llama presión de vapor del líquido. Si esto tuviera un tapón, estuviera tapado, y yo coloco aquí un manómetro, si se da cuenta que aquí hay pocas, no hay moléculas que han fugado, aquí sí hay y aquí hay más. O sea, cuando usted coloca un manómetro que se utiliza para medir presión, usted lo que va a comprobar es que la aguja del manómetro se va a empezar a mover y un momento se queda estable. Cuando se queda estable, se llegó en el equilibrio. ¿Sí? El manómetro va a tener una medida, 15.7 milímetros de mercurio, 15.4, 15.8 y de pronto se quedó quietecito. Se llegó al equilibrio. La presión del vapor de este líquido que midió en el equilibrio se le llama presión de vapor. ¿De acuerdo? Por un instante, imagínense que yo prendo un mechero y caliento este líquido. ¿Qué va a pasar con las moléculas de vapor? ¿Van a ser mayor en cantidad, menor o la misma? Prenda su micrófono y responda. ¿Mayor, ingeniero? ¿Mayor? ¿Listo? ¿Van a ser Va a ser mayor? mayor. ¿Y qué pasa si le pusiera hielo? Va a ser menos. Por lo tanto, la presión de un vapor de un líquido, ¿quién la define? La temperatura. La temperatura. Así La de temperatura. sencillo. O sea, todos tenemos una huella digital, ¿no es cierto? Que nos identifica. Ya, la huella digital, el factor principal que define la presión de vapor de un líquido, se llama temperatura. Ojo, ¿se dan cuenta que aquí las moléculas se mueven? Sí. Hay energía cinética asociada a este movimiento. Y díganme, ¿quién define la energía cinética? Otra vez la temperatura. Por lo tanto, si usted quiere saber la presión de vapor de un líquido, basta con que sepa la temperatura. Usted ponga en internet presión de vapor del agua a 20 grados. Y para 20 grados ya hay una presión de vapor medida para el agua y para cualquier solvente. A 20, 30, 40, en fin. Voy a salir de la pantalla, voy a ir a la web. Como estoy con el puntero no me deja. Bueno, sigamos. Luego paso la explicación. Vamos a ponerlo. Aquí está. A esto me refería. Para cada temperatura hay una presión de vapor. ¿Por qué? ¿Quién es el identificador? Pues T. Sí se ve en mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Lo Sí, quieren ver señor. con imágenes? Aquí está. Existen tablas por cientos. No solo para agua, no solo para agua. Para N sustancias existen tablas.
Ingeniero, no hay nada más aburrido que una tabla, puro numerito. Ya pues, como es inteligente usted, cámbielo a gráfica. ¿La tabla la puede convertir en gráfica? Sí. ¿Y esto que era una tabla de presión de vapor? Usted lo puede convertir en una curva de presión de vapor. ¿De acuerdo? Y si usted va a trabajar en una industria donde se va a secar, usted necesita o la tabla o la gráfica. Le cuento que nadie usa la tabla porque se rompe el ojo con tantos numeritos, así que lo que utilizan son las curvas. Ingeniero, qué raro, hay curvas de todo tipo. Sí, así es. Así es. Para muestra un botón. Para muestra un botón. Miren, éter, benceno, agua, tolueno. Vamos a aplicar eso. Solo para que quede clarito lo que estaba explicando. ¿Ya, chicos? Sigamos. Les cuento.